la cantidad de parámetros a estimar y con la cantidad limitada de datos que tenemos, pues eso resulta en estimaciones imprecisas. Aquí donde vienen los bayesianos y son buenos para estimar VARs, porque son grandes. Vamos a comenzar a estudiar, pero por ahí vamos a observar algunos términos, ¿no? Primero, los datos observados, ¿no? Vamos a poner todos los datos observados en un vector Y, ¿no? Y1, Y2, Y3, que pueden ser, Y1 puede ser un vector de variables o solamente una variable, pero en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3. ¿Sí? Y todo eso junto va a estar acoplado en esta variable Y, que es la que observamos, y a diferencia del enfoque frecuentista, no es estocástico, ¿no? Que no son los datos, es lo que es y nada. Vamos a definir el prior, ¿no? ¿Qué es el prior? Es la información que tiene el econometrista sobre la variable aleatoria θ, el parámetro. Tiene una información previa, un prior. Y la vamos a representar como una función de densidad, g de θ. Entonces, ¿qué cosa es g de θ? La distribución prior que tiene el econometrista sobre θ. Por ejemplo, yo creo que, como les comenté, la distribución de los θ, de los parámetros a priori, es normal, con tal media y tal varianza. Ese es mi prior, lo que creo, y luego voy a ver si es que los datos lo corroboran o no. Ahora, observar la serie de tiempo y condicional a una realización del parámetro que viene de mi prior, podemos nosotros construir la probabilidad de los datos, o lo que comúnmente se llama en la literatura bayesiana como la verosimilitud o likelihood. Verosimilitud. Entonces, la función de densidad de los datos condicionado a un valor de los parámetros es la probabilidad de los datos, de la realización de los datos que he visto. Dados esos ingredientes, pues podemos aplicar el teorema de Bayes, como vimos antes, y básicamente decir que la distribución posterior, es decir, la distribución de mis parámetros, dado que vi los datos, va a estar representada por esta probabilidad. La probabilidad de los datos condicionados a los parámetros por mi probabilidad prior de los parámetros dividido entre la probabilidad total de los datos. ¿Sí? Esto es un numerito, como vimos antes. Así es que muchas veces se expresa así, proporcional. Vamos a representar lo mismo que antes. Y a esto se le llama como la distribución posterior. Vamos a comenzar a ver los priors, ¿no? ¿Qué son los priors? Es acá donde los bayesianos necesitan información previa para hacer sus estimaciones, ¿sí? O creencias previas, ¿no? Muchas de estas creencias se pueden basar en estudios previos, por ejemplo, lo cual es muy interesante porque, ¿sabes qué? Yo tengo cierta creencia sobre esto porque antes se ha trabajado este modelo y he encontrado cosas, ¿no? Ha encontrado que el efecto pass-through en promedio es tanto por ciento. Y como y hay muchos trabajos, así que hay una variabilidad alrededor de este 2%. Así que, por ejemplo, yo puedo creer que mi parámetro θ del efecto pass-through de mi modelo sigue una distribución normal centrada en lo que los investigadores han encontrado antes. Por ejemplo, ¿no? Es una forma de combinar la información posterior. Ahora, ¿cómo se eligen los priors? Los priors, recuérdense que en esta teoría son distribuciones, ¿sí? Porque es una información de tu parámetro que los bayesianos creen es estocástica. Es una variable aleatoria. Entonces, lo que dan como información es una distribución de esa variable aleatoria. Ahora, ¿cómo elijo priors? Se eligen priors de una manera tal que simplifiquen el análisis de la posterior. Porque tu distribución posterior es lo que quieres analizar al fin y al cabo. Entonces, no voy a elegir priors difíciles, ¿no? Porque luego mi posterior va a ser súper complicada de analizar o de calcular. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que yo ponga de prior una distribución que genere una posterior que sea conocida. Por ejemplo, si yo asumo que mi prior es normal y los datos son normales, la posterior va a ser normal. ¿Sí?
Entonces, si todo es normal, perfecto, porque la distribución normal es muy conocida, se puede trabajar bien con ella. A dichos priors, que me da una distribución posterior igual que la prior, se le llama prior conjugados. ¿Qué son priors conjugados? Entonces son priors P de teta, cuya distribución me da un posterior con la misma distribución. Y eso es muy conveniente. Eso es bastante conveniente. Así que muchas veces los bayesianos buscan prior conjugados porque es fácil de analizar y calcular. ¿Por qué? Porque un problema va a ser que cuando los modelos son muy complejos, ¿sí?, va a ser muy difícil encontrar priors conjugados. ¿Sí? Va a ser muy difícil encontrar un prior tal que la likelihood va a ser tan complicada en modelos complicados, tal que el producto no se reduce en un posterior parecido al prior. Y si no puedo hallar la posterior de manera analítica o de manera más o menos simulada, tengo que hacer algo. Y es ahí donde los bayesianos se adueñaron de los avances de algoritmos de los últimos 15 años. Se dieron cuenta que con dichos algoritmos, sin conocer exactamente la forma funcional de la posterior, en modelos muy complicados, con mucha cantidad de datos, puedo yo simular la posterior. ¿Cómo simular? Es decir, no la conozco, pero puedo hallar puntos de realizaciones de dicha distribución. Es decir, imagínense que fuera una normal. Si es una normal, uno puede decir muestreo de una distribución normal, ¿no?, tranquilamente, porque la conozco. ¿Cómo puedo hacer algo, ese muestreo de una distribución que no conozco? Esos algoritmos son los que han desarrollado los bayesianos. Cuando esto es complejo y esto es complejo. Porque cuando no es complejo, pues tranquilamente esto va a ser normal y ya sabemos todos cómo se samplea una normal. Pero cuando no es normal o es algo muy complejo, ahí necesitan algoritmos sofisticados para realizar muestreos de esto que desconocen. Y esos algoritmos, yo me dijo que no hable de esto porque no lo he visto, pero igual yo no quiero hablar. Esos algoritmos se refieren a simulaciones de tipo Monte Carlo. ¿No han escuchado eso? Simulaciones Monte Carlo. Se refieren a eso. Y hay muchos algoritmos. El algoritmo principal es el MCMC, que es un algoritmo método de cadenas de Markov Monte Carlo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Porque es tan complejo. ¿Qué significa ese MCMC? Este MCMC es un método muy sofisticado para simular esta distribución posterior cuando es muy complejo. ¿Sí? Entonces, mira, Monte Carlo ya saben que es básicamente generar datos simulados, ¿no? Monte Carlo. ¿Sí? Y esto de las cadenas de Markov, ¿alguna vez han escuchado? Cadenas de Markov básicamente significa pues, que una variable depende de la distribución anterior. Una distribución de ahora depende de la distribución anterior. Es una cadena, pues están encadenados, unidos, de Markov, porque el Markov fue que trabajó. Así es que, intuitivamente, quiero ver por lo menos la intuición, acá está un poco más sofisticado. Intuitivamente, volvemos aquí. Intuitivamente, cuando esto es muy complicado, que no lo observo, si no solo observo esta multiplicación extraña, este método de cadenas de Markov Monte Carlo lo que hace es establecer relaciones entre distribuciones conocidas para construir este señor. Es decir, usualmente puede haber varios parámetros aquí. Voy a simular una normal, voy a tomar un draw de una normal, y dado ese draw de esa normal, este señor me va a servir como parámetro para otra distribución, donde voy conocida también que voy a hacer otro draw. Va a haber una cadena de draws que me van a ayudar a simular este señor. Por eso se llama cadena de Monte Carlo. ¿Sí? Tal que yo nunca voy a saber exactamente cómo es este señor, pero sí puedo obtener draws, la cantidad que yo quiero. ¿Sí? Entonces va a haber un encadenamiento de muestreo de distribuciones que están entrelazadas. Pero eso es cuando es complejo. Cuando no es complejo, es sencillo porque usamos priors conjugados y ya.
Acá hay otro término que se llama hiperparámetro, ¿no? Entonces, quiero que quede claro la diferencia entre priors e hiperparámetros. Imagínense en su regresión, imagínense su modelo clásico de regresión lineal, una variable x, una variable y, el beta. Si son bayesianos, yo diría, ¿sabes qué? Ese beta es una variable aleatoria y yo tengo un prior sobre ese beta. ¿Cuál es mi prior? Mi prior es una distribución normal, ese es mi prior. Pero todos sabemos que la distribución normal tiene dos parámetros, la media y la varianza. ¿Sí? Esos serían los hiperparámetros. Repito, mi prior es la distribución normal y los hiperparámetros son los parámetros de esa información prior, esa creencia que yo tengo. ¿Por qué? Porque para decir algo sobre el prior no basta con que decir es normal, ¿no? Además tengo que especificar su media y su varianza. ¿De dónde saco la media y la varianza? ¿De? La media y la varianza la voy a sacar de estudios previos, como le dije, ¿no? O de información previa, o simplemente algo poco informativo, pero tengo que poner números ahí. Y estos van a ser los hiperparámetros. ¿Sí? Por supuesto, en la vida real los bayesianos no ponen sus hiperparámetros en cualquier valor, ¿no? Ponen valores razonables para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, Dogan, Litterman, Sims, Litterman, todos ellos eligen los hiperparámetros, por ejemplo, para mejorar los pronósticos fuera de la muestra, de su modelo. Entonces, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una media y una varianza inicial, tengo una prior, voy a los datos, tengo una posterior. La posterior me da información sobre mi beta, uso esa información para predecir. ¿Cómo mejoro mi predicción? Tal vez mejorando mis hiperparámetros de mi prior, puedo mejorar mi predicción. Entonces lo que hacen es ajustar los hiperparámetros de la prior tal que su modelo pronostique lo mejor posible. Es una manera de hacerlo. Otra manera de elegir hiperparámetros, o sea, en mi ejemplo, la media y la varianza de la distribución normal, es según el desempeño, no fuera de la muestra, sino dentro de la muestra, que los errores sean pequeñitos, por ejemplo. Es otra manera de hacerlo. O si tienes un prior fuerte de cuánto valen estos hiperparámetros, no tienes que aplicar nada, eso simplemente úsalo. Sabes que yo creo que la media de mi distribución normal es 2, porque 2 es la elasticidad que encontraron un montón de artículos previamente. Entonces, perfecto. Nadie te va a atacar ese punto. ¿Sí? Es más, en general, cuando uno ve un enfoque bayesiano, difícilmente la crítica es en el prior. ¿Sí? Porque, por último, es la creencia del econometrista, ¿no? Es como meterte con su religión, ¿no? ¿Cómo vas a decir que estoy mal con mi creencia? No tiene sentido. Entonces, ¿cómo elijo mis hiperparámetros? Ya saben, pronóstico, desempeño dentro de la muestra. Y Anon el Ense Primiseri, en este paper del 2015, más o menos reciente, propone una manera diferente. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a elegir mis hiperparámetros tal que voy a maximizar la verosimilitud marginal de los datos. Otra manera de hacer. Es como, voy a elegir los hiperparámetros tal que la probabilidad de ver los datos que estoy viendo sea la más alta posible. También, básicamente es como un mejor desempeño dentro de la muestra también. ¿Sí? Vean de forma intuitiva, no hace falta que sepan la parte de eso. Ya. Comencemos con un prior, el prior más evidente, ¿no? Normal, ¿no? Como mi ejemplo que digo. Yo creo que se distribuye todo de manera normal. Acá tienen. Una aproximación inicial es, mira, voy a suponer que este sigma u es conocido. ¿Dónde aparece sigma u? No lo que lo veo, aparece aquí. Uy, no lo puse. Bueno, no lo puse. El sigma u se refiere a si este es mi modelo bar. Todos están de acuerdo que este es mi modelo bar, ¿no? Modelo bar. Bien. Este modelo bar tiene acá en su residuo una varianza, una matriz de covarianza. Para este prior normal voy a asumir que este señor es conocido. En la práctica se reemplaza por un estimador de los mínimos cuadrados generalizados. Por ejemplo, estimo esto de manera frecuentista. Los fallecidos usan mucho las técnicas frecuentistas para alimentar su prior, ¿no? Entonces, estimo esto de manera frecuentista, que ya sabemos, MCO, me dijeron por ejemplo, y puedo estimar la matriz de varianzas y covarianza. Y eso sirve como una información para la bayesiana.
para ponerlo dentro de su prior. Entonces, bien. Los priors normales asumen que la innovación es conocida. En la práctica se impone como la matriz de vertices y covarianzas del MCO, ¿sí? Y lo que podemos hacer es que necesito yo, si estoy diciendo, tener priors sobre A1, sobre AP, A2, A2 hasta AP, sobre todos mis coeficientes, ¿sí? Entonces, todos sabemos que esto tranquilamente se puede expresar de forma matricial de esta manera, donde Y es toda la información, A son todos los conjuntos de parámetros que están aquí, y Z son todos los rezagos. ¿Sí? Acá en Z está YT-1, YT-2, hasta YT-P. Entonces, Z guarda todas las variables, A guarda todos los coeficientes. Y U es el error. ¿Sí? De forma súper compacta. Acá hay un procedimiento que es necesario para entender esto, pero igual se pone aquí, que es vectorización. ¿Por qué lo ponemos aquí? Va en los códigos, no hace falta que entenderlo tanto. ¿Pero qué significa eso de vectorización? Básicamente, vectorización significa que vamos a tratar de escribir esto de una forma totalmente vectorial, a lo largo, como un vector de largo, muy grande. Básicamente es poner las columnas de una debajo. Tienes una matriz, tiene columnas, pongo las columnas de una debajo de la otra, apilo, digamos, ¿no? Es una especie de herramienta. ¿Para qué? Para que de todo esto que está aquí, el coeficiente alfa va a ser un vector de coeficientes, donde van a estar todos los elementos de A1, A2 hasta AP. Porque si esto es un vector, si esto es un var, sino que A1 es una matriz y hay muchos coeficientes ahí. AP es una matriz, hay muchos coeficientes ahí. Como lo que yo tengo que hacer es imponer priors sobre los elementos de cada uno de ellos, es mejor tenerlos en un vector bien largo, ¿sí? Por ejemplo, en alfa, los primeros elementos van a ser todos los elementos de A1 vectorizados. Luego van a ir los A2 y al final van a estar los elementos de AP. ¿Sí? ¿Se me entiende eso? ¿Seguro? A ver, si se entiende, Solo por, o sea, no es tan necesario ya, pero me gusta que se entiendan algunas cosas. si A1 es A, B, C, D y A2, y tengo un var 2, imagínense, es X, Y, Z, M. ¿Por qué puse M? Bueno, X, Y, Z, M. ¿Qué sería el alfa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué comienzo? A, C, B, y luego exactamente. Le decíamos, ¿no? Entonces lo que estamos es vectorizando todos los parámetros, lo estamos poniendo en un vector. Tal que ahora sí todos tengo un vector grande, alfa, y en alfa están todos los coeficientes sobre los cuales yo quiero saber algo. Y alfa necesito, se estoy diciendo por lo tanto, un prior sobre alfa. ¿Sí? Si tengo un alfa, un prior sobre alfa, puedo tener mi posterior sobre alfa después. ¿Y qué significa tener un posterior sobre alfa? Significa que voy a tener, por ejemplo, si alfa se distribuye, si alfa, dados los datos, se distribuye de una manera normal, con media tanto, varianza tanto, significa que cada elemento que está ahí se va a distribuir de manera normal, con la media que va a estar especificada aquí y con la varianza que va a estar especificada aquí. Por lo tanto, si ya tengo esto, puedo saber todo sobre A, C y D posterior, ¿no? La media, por ejemplo, usualmente los economistas estamos interesados en la media posterior, le dicen. ¿Cómo la media posterior? Claro, porque recuerda que la posterior es una distribución. De todos los elementos de la distribución, me interesa a veces la media, o la moda, o la mediana, o la varianza, ¿no? Pero como tienes la distribución, puedes hacer cualquier cosa, la kurtosis, lo que quieras, ¿no? Porque tienes toda la distribución. Vale, pues vamos. De hecho, pues, me emociono y digo, pero ¿quedó claro ahí? Sí. Bien. Entonces, se asume, en este caso del periodo normal,
que voy a tener un prior normal sobre alfa. ¿Sí? Claro, porque alfa están todos los parámetros de la vida. Ahora, cuando hacemos que el prior sea una distribución normal, este prior simplifica todo el análisis. ¿Por qué? Porque hace que el posterior que resulta del aplicar el teorema de Bayes resulte también normal. ¿Sí? Entonces recuerden, tenemos mi posterior, tengo los datos, la verosimilitud, la multiplicación me va a dar mi posterior. Y ya, se acabó. Si esto es normal, y mi Leibniz es normal, la multiplicación es normal. Entonces, tengo una posterior normal, de hecho acá está la derivación matemática. Si hago la derivación matemática, me voy a dar cuenta que el alfa tiene una distribución posterior como una normal, con una media y una varianza. Esa media y esa varianza van a estar acá especificadas. La media va a ser, si se dan cuenta, miren esto, que parece muy complicado. Esto vectorizado es así. ¿Ya? Por un momento crean, olvídense de este elemento que es el producto Kronecker, algunos lo conocerán tal vez, producto Kronecker, pero es así. Créanlo. Este es una X y este es mi Y este es alfa, mi coeficiente sobre el cual yo quiero saber algo, quiero estimar. Pregunta, si yo les digo, estimen alfa por MCO, y a todo esto le llaman W, ¿cómo estiman alfa? W, respuesta, W, inversa, W por Y. ¿Qué dije? Dije esto que debe estar tatuado en el corazón de todos ustedes. Esto es el beta sombrero, ¿no? De toda la vida, ¿no? Eso es tatuado en el corazón, ¿no? Toda la vida. Bien. Entonces, si tienen este modelo, quieren estimar alfa por MCO, sería esto traspuesta por eso mismo inverso, eso mismo por Y, ¿verdad? Y eso, perdón. Y eso básicamente es lo que está aquí. Si se dan cuenta, miren, tiene esto, Z, y acá mira, Z', Z. Si multiplicas esto por esto, siendo que es el MCO. Esto por esto. Mira, esto está, acá hay una inversa por si acaso. O sea, es Z', inversa por Z por Y. Olvídense de este producto Kronecker por un lado, por un momento. Siendo que es el beta MCO. ¿Sí? De esta relación. ¿Qué está pasando? Está pasando que entonces, ya saben que alfa, por lo tanto, si está el Z ahí metido, una estimación de alfa es algo así como que Z', Z, la menos 1, Z', Y, ¿no? Va a estar esto metido, pero olvídense esto por un momento. Si estuviera solamente Z aquí, ¿cierto? Que sería Z', Z, Z', Y, ¿verdad? Y es lo que está por acá metido. El alfa posterior, ¿qué es el alfa posterior? Es la media de mi distribución posterior, ¿verdad? El centro, porque esto es una normal centrado en alfa barra con esta varianza. Este centro de la distribución posterior es una función del beta MCO, pero también de mis datos, de mi prior. Tal vez este no es el mejor ejemplo porque es un bar, pero si hacemos la versión más simple de esto, que es un modelo clásico de regresión lineal con priors normales, vamos a darnos cuenta, y acá también se ve, pero vamos a darnos cuenta que la media de la distribución posterior de mi parámetro es una especie de promedio
entre el beta MCO, y acá se forma el beta MCO, y la media de mi prior, lo que yo creía. Es decir, el centro de la distribución posterior es un promedio ponderado de mi creencia y de los datos. Porque el beta MCO, este producto, viene de los datos. Y es algo que de nuevo pasaba desde el ejemplo 1 que vimos del COVID-2. ¿Sí? Tienes un prior, hay datos, lo combinas y actualizas. Es una combinación de ambos. Y acá se refleja también. ¿Sí? Solo que está más complicado, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay unas varias matrices adicionales que agregar, ¿no? Pero la intención es la misma. Bien. Entonces, ¿quedó preguntas? ¿Quedó claro algunos aspectos de aquí? La parte más entiendo que asusta un poco, pero hay que tener paciencia para acercarse. Bien. Ahora, hay varias maneras de especificar el prior normal. ¿Sí? Esta es otra manera. Por ejemplo, reescribir el alfa multiplicado por una matriz C como una constante más una normal. ¿Sí? Donde es una, se dan cuenta que es una normal pero estándar. ¿Sí? Porque acá tienen 0 y acá tienes la identidad. Es una normal estándar pero multivariada. ¿No? ¿Y por qué necesito multiplicarlo por C? Necesito multiplicarlo por C porque potencialmente alfa es heterocedástico, ¿no? Entonces multiplico por algo para que este E sea una distribución normal estándar, que mi prior sea sobre este señor. ¿Sí? Tal que se dan cuenta si agregan a este señor, le agregan, si a este señor le agregan C, todo esto ¿cómo se distribuye? Como una distribución normal con media C, ¿verdad? Y varianza ahí. Si pasan a multiplicar el C, o pasan a dividirlo, se dan cuenta que alfa se estaría siendo